El plebiscito de reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos en hogares se incorporó en estos últimos días como uno de los temas fuertes de la campaña electoral. Ustedes saben, el 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, se someterá a votación una papeleta que modifica el artículo 11 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice hoy la disposición tal cual está vigente? Dice: el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe. Y de día, solo de orden expresa del juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. El nuevo texto, el que se propone, elimina las referencias al día y la noche, con lo que habilita allanamientos en hogares en cualquier horario. Dice la reforma: el hogar es un sagrado inviolable, nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley. La semana pasada definieron sus posiciones tanto el oficialismo como la oposición. Los partidos de la coalición de gobierno firmaron una declaración en apoyo a esta reforma que fue impulsada inicialmente por el senador nacionalista Carlos Cammi. En el texto afirman que con esta medida aumentará la eficiencia en la lucha contra el delito y en particular contra los centros de distribución de drogas que se amparan en una prohibición que, resaltan, data de 1830. El Frente Amplio, por su lado, se pronunció en contra. La mesa política aprobó una resolución en la que afirma, entre otras cosas, que esta reforma supone una desprotección de los hogares y una propuesta explícita de regulación que posibilite un uso adecuado de la herramienta. A esta postura crítica, adhirió pocas horas después el comisario general retirado Mario Lallera, que fue director nacional de policía en la pasada administración. Lallera, que también estuvo al frente de la Brigada Antidrogas, ha venido asesorando al candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, en estos temas de seguridad pública. Entonces, vamos a conversar con él, vamos a entrevistarlo para conocer sus argumentos, iniciando así una serie de notas a propósito de este plebiscito. Comisario Lallera, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muy bien. Una pregunta así inicial, después hilamos más fino, pero digamos la pregunta general en torno a esto. ¿Usted no va a votar la habilitación de los allanamientos nocturnos en hogares? En síntesis, ¿por qué? Porque creo que es una garantía constitucional que por algo ha estado durante tanto tiempo y que para mí fue es decir, la base que la impulsó tiene que ver con la familia y tiene que ver con proteger el hogar ante circunstancias que en horas nocturnas disminuye la posibilidad de identificar a quien pretendiera ingresar a donde está esa familia. Creo que ese es un valor que viene sí desde el principio de nuestro pacto social y que no pierde vigencia porque haya electricidad o no haya electricidad. Esa es una circunstancia que en realidad también se puede utilizar de cualquier manera, es decir, anulando de alguna forma la electricidad. Así que usted alude a uno de los argumentos que se ha empleado a favor de esta reforma cuando se sostiene que la disposición constitucional es del año 1830, cuando no existía la electricidad. Claro, eso creo que es un argumento muy, muy, muy simple, que no estaría cambiando. Ahora, hay muchas, en nuestra Constitución, muchas normas que son que constituyen valores, que son protegidos, además, como la vida, la libertad, la propiedad, y vienen también de ese tiempo. Y creo que tampoco han caído en desuso por el tiempo transcurrido. Entonces, para mí, el valor que contiene es reducirlo por las circunstancias a una herramienta de procedimiento policial
donde es un elemento que está a priori de un juicio. Es decir, aquí no estamos hablando que cuando se va a allanar la persona ya fue juzgada. Es decir, vamos a estar, estamos actuando para auxiliar a la justicia en recoger pruebas o detener personas que están requeridas. Entonces, es una circunstancia que está a priori del juicio. En ese sentido, entonces, si se aprueba la norma, todos los uruguayos, es decir, todos los uruguayos y extranjeros que estén residiendo en nuestro territorio, van a ser objeto, es decir, son posibles objeto de esa disposición. Y que una vez sacada va a ser difícil de volverse a colocar. Acá usted está aludiendo al hecho de que el texto que se propone no aclara que se levanta la prohibición de los allanamientos nocturnos para casos de narcotráfico. Se levanta en general, está aludiendo a eso. Sí, estoy aludiendo a en general y que por las razones, eso es lo que digo, que ahí no se establecía, no está hablando que es contra un criminal determinado. Entonces, está habilitando la norma, si se aprueba, está habilitando que todos los uruguayos podemos ser pasibles de esa acción. Por orden de un juez, ¿no? Uh-huh. Que es difícil, lo que yo digo yendo a la práctica, es difícil en la noche que me golpeen la puerta y me muestren la orden, ¿no? Más cuando se argumenta que esto es para el tema, más que nada para el tema narcotráfico, y dentro del tema narcotráfico, más que nada para los lugares de distribución, los micro lugares de distribución de drogas. A ver, no entendí una frase que acaba de decir. Es difícil que en horas de la noche me golpeen la puerta y me muestren la orden. Claro. Sobre todo si además se trata de un sospechoso de narcotráfico. ¿Qué está diciendo? ¿Que el procedimiento no va a ser con esa prolijidad que en principio se imagina? No, por supuesto que no es así, porque si no... es decir, en el caso que estamos hablando de narcotráfico, como lo argumentan, la prueba fundamental es la droga, es decir, las cantidades de droga que se encuentren. Entonces, si yo golpeo la puerta y realmente ahí hay una boca y tienen droga, la van a arrojar, la van a tirar, la van a desaparecer. Estoy hablando de un procedimiento, el procedimiento general en esta circunstancia es de una irrupción violenta y sorpresiva, a los efectos que eso no ocurra. Entonces, es así el procedimiento en horas diurnas. En hora nocturna, bueno, es mucho más complicado. Se multiplica el riesgo de vida para todos, y puede haber una alegatoria que el jefe del hogar o cualquier persona que esté en el hogar manifieste que yo actué, es decir, puedo reaccionar en legítima defensa contra la policía. Entonces, creo que es una escalada en este sentido de violencia, que hay otras formas, otras medidas a implementar que en definitiva puedan accionar sobre toda esta situación. Simplemente... Ahora vamos a cuáles serían otras alternativas, pero voy a la argumentación que manejan quienes impulsan esta reforma. Por ejemplo, según el senador Camí, la prohibición de allanamientos nocturnos ha hecho que el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia se valgan de esta ventaja que les otorga la Constitución para llevar adelante sus actividades delictivas en la noche. Se ha argumentado además que al desarrollarse la venta de drogas en esas bocas, que en realidad son casas de familia, en la noche, además no solamente ocurre el narcotráfico o el micronarcotráfico, sino que además en torno a esos lugares se generan situaciones de violencia, como ha pasado, como hemos visto efectivamente en las noticias en más de una ocasión.
Sí, bueno, pero todo eso es muy difuso. Yo no veo ningún estudio científico que determine realmente que la hora nocturna, indudablemente que sí, tiene sus características, pero que la hora nocturna, es decir, el traficante va a vender de mañana, de día, en donde sea y a la hora que sea. Por supuesto que sí, que en horas nocturnas se favorece eh, las actuaciones, pero acá estamos hablando del hogar. Mm. La mayoría de las acciones ocurren en la vía pública, no en los hogares, porque las personas necesitan trasladarse de un lado a otro, es decir, no están todas en el mismo hogar vendiéndose ahí mismo, traficando, vamos a decir. Entonces, y las otras cosas que suceden están amparadas, como el tema de la violencia doméstica o violencia de género o riesgo de vida inminente. Entonces, es decir, la policía ingresa, la policía actúa, pero ante premisas que son un riesgo de vida casi confirmada. Entonces, aquí estamos hablando de un procedimiento que lo estamos liberando absolutamente para todo, según el criterio del juez. ¿Y qué dice del otro argumento de que Uruguay es uno de los pocos países del mundo donde está prohibido el allanamiento nocturno en los hogares? Pocos países: Uruguay, Guatemala, Mozambique y Cabo Verde, nada más. Portugal también. Yo creo que ahí en ese informe están pasando, no están contemplando todos los países en ese caso, pero también nosotros hemos aprobado en base a herramientas y medidas impulsadas a través de Naciones Unidas por países que tienen una mayor problemática o ya la tuvieron, porque realmente estas medidas vienen de hace varios años, décadas, en donde, por ejemplo, la actuación de policías infiltrados, encubiertos, informantes, entrega vigilada, todo eso fue recogido en nuestra normativa, pero sin embargo no se aplica. ¿Por qué no se aplica? No es un elemento porque no ha movido la aguja y porque no tenemos las condiciones y las características de otros países para que sirvan realmente como una herramienta en el caso nuestro. Entonces, porque eso dentro de la complejidad del procedimiento existen variables que ponen en riesgo la vida de policías. Entonces, Usted dice que en Uruguay se dan particularidades. sí, claro. No todo se puede aplicar. Yo lo que estoy diciendo, los argumentos que están utilizando son muy generales. No son excepcionales. Hay formas excepcionales de actuar, y si lo presentaran a este tema bajo determinadas circunstancias, si por ejemplo el tema sea no el narcotráfico, sino la vida de las personas, bueno, yo creo que sí que estamos defendiendo un valor fundamental que está por encima de todo. Pero en este caso no estamos actuando de esa manera. En este caso estamos liberando una garantía constitucional al efecto que se utilice de cualquier manera, según el criterio, ya digo, de un juez. Bueno, pero a ver, ¿usted no confía en el criterio de los jueces? Bueno, yo creo que son muy dispares, no es que no confíe. Yo creo que son dispares. Y trato de que el daño ante un error sea el mínimo, conociendo cómo es el procedimiento, ¿no? En una entrevista que concedió a La Diaria el sábado pasado, usted llegó a utilizar el calificativo de disparate. ¿Qué quería decir? Porque es lo que le están diciendo, es decir, este es un tema que se dispara en campaña electoral, que pretende un rédito electoral político y que no nace de la base del procedimiento y por las personas que lo ejecutan, es decir, que tienen los conocimientos para hacerlo. Entonces, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Y en un momento y en una circunstancia que no son las mejores para reflexionar, sin el conjunto y sin
manifestación del estudio de expertos en la materia y de los que intervienen. Es decir, a mí me gustaría mucho que hubiera más manifestación de los jueces, de los fiscales y de otras personas que sí saben de qué forma se realizan los procedimientos diurnos y cómo en horas nocturnas se eleva los riesgos de posibles errores que causen un daño muy importante. Usted se imagina niños que estén durmiendo y que indudablemente no tienen nada que ver con la conducta quizás sospechosa de sus padres, ¿no? Estamos en diálogo con el comisario general retirado Mario Laheyra, que fue director de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas entre 2010 y 2013. Fue jefe de policía de Montevideo entre 2013 y 2016 y fue director nacional de policía entre 2016 y 2020. Con él estamos conversando a propósito de su rechazo, su discrepancia con la reforma constitucional que va a ser sometida a plebiscito el 27 de octubre y que habilita los allanamientos nocturnos en hogares. Usted decía, sería bueno que se expresaran otros actores vinculados con este asunto, mencionaba jueces, fiscales. Yo voy a los archivos y me encuentro, por ejemplo, con que el ex ministro del Interior, Eduardo Bonomi, bajo cuyas órdenes usted trabajó, era partidario de habilitar los allanamientos nocturnos en hogares, aunque bueno, él no promovía una reforma constitucional, sino una ley interpretativa de la Constitución que definiera qué es hogar y qué no. ¿Cómo pesa ese antecedente? Bueno, esa es una forma también de expresión. Digo, yo participé en debates internos y por supuesto también había policías que demandaban tener esta capacidad. Nada menos que Julio Guarteche, por ejemplo, estaba en esa posición, ¿no? Sí, señor. Fue director nacional de policía. Sí, y debatí con él mucho sobre ese tema y en definitiva me terminó dando la razón. Por eso no se presentaron resoluciones en ese aspecto. No hay ningún documento donde Guarteche solicite por escrito esta circunstancia. Y sí, lo entendió perfectamente, como él era defensor de mandar policías a comprar drogas a las bocas para después demostrar con eso que tener una prueba para disminuir el microtráfico. Y bueno, quedó claro en las experiencias que se realizaron que era altamente riesgoso para los policías y no teníamos forma de protegerlos posteriormente. Entonces, hay muchas cosas que sí, que se pueden estudiar como herramientas, pero hay que ser muy concreto en la práctica, en cómo se realiza el procedimiento. Es muy fácil de lo teórico o de las personas que no han realizado estos procedimientos hablar. Julio venía de una situación de trabajo al interior, donde los allanamientos se practican no de la forma que se realizan cuando es contra lugares o narcotraficantes, donde ya es mucho más complicado y se sabe que la oposición contra la medida puede llegar a ser violenta y bueno, y que vamos a tener problemas en ese sentido. Sí, usted ha dicho, en la acción nocturna se multiplica por 100 el riesgo de vida, sí, tanto de los policías como de los involucrados o de terceros que puedan integrarse a la escena. Sí. Ahora, vuelvo sobre algo que quedó picando hace unos minutos en otra respuesta suya. La policía uruguaya no está pronta para encarar procedimientos de ese tipo que en otros países sí se llevan a cabo. No tiene equipo suficiente, es decir, en este caso quedaría habilitada toda la policía a actuar, ¿no? Es decir, mediante una orden de juez en cualquier lugar del país,
podría disponerse el allanamiento. En los casos que en otros países está también para determinados casos, para determinadas situaciones, actúan unidades especializadas, preparadas de la policía con un equipamiento acorde a la actividad nocturna, y entonces eso baja la cantidad de intervenciones que se pueden realizar, porque evidentemente que se necesitan. En el caso de Uruguay tenemos, no voy a decir el número, pero un equipo que puede estar preparado, que no está preparado, es decir, que podría ponerse rápidamente o capacitarte porque es especialista en el uso de armas y de situaciones críticas, pero siempre en actividad diurna. Los tendríamos que entrenar a ese grupo, pero ese grupo no puede asegurar un funcionamiento de 24/7 para todos los allanamientos que se podrían llegar a solicitar, porque estamos hablando de miles, entonces, y permanentes. Entonces, yo creo que de cualquier manera... Pero a ver, entonces, ¿qué pasa si se crea, si se conforma un escuadrón, un equipo especializado en allanamientos y en particular en allanamientos nocturnos, con el equipamiento adecuado, con el entrenamiento adecuado en particular a propósito de la normativa? Eso se puede hacer. Es más, tengo la impresión, tengo datos de que algo ya se está gestando en ese sentido. Habría entonces, por lo menos, la posibilidad de utilizar la herramienta. Habría un grupo de efectivos en condiciones de utilizar la herramienta de manera más o menos segura. Más o menos segura, es lo que usted está diciendo. No elimina el alto riesgo que constituye eso. No lo elimina. Entonces, por más, por supuesto, de preparación, lo hemos visto en otras situaciones, por más preparación que en estos casos siempre es un procedimiento de alto riesgo, de alto riesgo. Minimizamos y preparamos gente, pero ya digo, tenemos que tener a toda la policía preparada en eso, ¿no? No es a un grupo. Por lo menos si lo hacemos de esta manera, universal para cualquier clase de delito y para las bocas, ¿no? Está bien, pero alguien podría responderle, se va de a poco, es un proceso, tenemos la herramienta disponible, conformamos un equipo de efectivos entrenados y dotados de la infraestructura necesaria y con ese equipo realizamos los allanamientos nocturnos que se pueda. No vamos quizás a hacer todos los que serían necesarios, pero empezamos a utilizar la herramienta. Y entonces, ¿por qué se dice que esto sería la bala de plata? Pero se dice que es la bala de plata. Para reducir, no, bueno, la bala de plata para reducir el narcotráfico. Yo creo que no va a mover la aguja. En las declaraciones que han hecho los dirigentes políticos en estos días, por ejemplo, los partidos de la coalición, hablan de que aquí habría una herramienta más, una herramienta que se agregaría al arsenal, digamos, a la valija de posibilidades para trabajar en esta materia, ¿no? Sí, contra una garantía constitucional. Entonces, ¿después qué? Después, ¿qué sería? ¿Qué otra medida más? Pronta de seguridad. No, pero digo que no, la expresión bala de plata creo que la utilizó, sí, alguien alguna vez en estos debates, pero no es el criterio que están siguiendo en general los dirigentes cuando la defienden. Hablan, como dice esta declaración de los partidos de la coalición, constituirá una herramienta más en la lucha contra el delito. Bueno, es lo que hay que definir. Sí, es una herramienta más. Y eso tiene el fundamento para conformarme de que se me quite una garantía constitucional. Bueno, eso es lo que yo digo que no comparto. No comparto esa situación. No han demostrado, y en toda la experiencia mía no ha habido un procedimiento que se deje de hacer o que haya fallado contra las drogas por esta circunstancia. Y creo que tengo suficientes años trabajando en el orden operativo en ese sentido.
La pregunta siguiente es, ¿cómo se hace entonces para atacar a fondo el fenómeno de las bocas de venta de drogas, que en buena medida funcionan de noche en casas de familia y amparándose en la protección que la Constitución confiere en ese horario a los hogares? Y bueno, tenemos que tener mayores recursos para el despliegue en hora nocturna, ¿no? Creo que No, pero la es un pregunta es, tema. si no hay allanamientos nocturnos, supongamos que no se Mm, habilitan, ¿cómo ujú. se hace? Y como se venía haciendo hasta ahora. Por ahora Digo, no parece haberse tenido el éxito necesario. ¿y en qué país se tuvo el éxito? A ver si me puede usted identificar si va a usar ese argumento, en qué país han tenido resultados. Ah, entiendo a En, dónde va. en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Europa, no sé, dígame, ¿quién tuvo resultados? ah, Partimos de la base, usted está, es decir, también estamos hablando de un tema, de un fenómeno que por supuesto nos daña y daña a toda la sociedad, lo están usando, que tiene una profundidad y que tiene que tener un estudio de ese fenómeno, pero que muchos lo quieren colocar como una guerra y no es una guerra, porque en un Estado democrático esto no es una guerra. Entonces, muchos argumentos están llevando a escalar la situación de una manera, ¿no?, que se van a ver las garantías individuales, se van a ver reducidas. Entonces, yo digo, este también es un paso. Entonces, lo único que digo es pensar, reflexionar. sí, Después que lo que usted cada señalaba uno... hace unos minutos es que los países que tienen habilitado el allanamiento nocturno en hogares, no por tenerlo, han logrado derrotar al narcotráfico, han logrado No ha desarticular el habido, problema de las bocas de venta de drogas. claro, ninguna medida. Usted me está diciendo, bueno, deme una medida que... No le puedo dar una medida que derrote esto porque no lo hemos hecho. No lo No, hemos hecho nosotros, no lo ha hecho ningún país que ha tenido esta problemática. Entonces, eh, ese argumento, ese argumento me parece que, por eso digo, hay que hacer un estudio mucho más profundo, una investigación que no lo he visto hacer en ese sentido, con la participación de todos los actores, para decirle al ciudadano luego, miren, el problema es tiene todas estas aristas, no es solo una. enseguida voy Y el allanamiento nocturno no es ni siquiera la más importante. Pero bueno, eh, en la campaña electoral han puesto este tema, eh, y yo creo que eso distrae la atención sobre muchas otras cosas que son más importantes para la problemática de seguridad. mm, ¿cómo se hace para combatir o para avanzar en el enfrentamiento a las bocas de droga, teniendo en cuenta que buena parte de su actividad es de noche y al amparo de las garantías constitucionales de los hogares? ¿Qué otras Las formas? bocas, las bocas son el último eslabón de la cadena, y una boca se cierra y otra se abre. Ujú. Es decir, esto es fácil de comprenderlo en el sentido si yo dejo de proveer a un supermercado, el supermercado va a dejar de funcionar, ¿no? Si no le doy la materia prima. Y si se la doy a otro, va a funcionar y va a funcionar al lado y no va a tener problema. Entonces, esto es un tema que tiene, como yo digo, tiene otros elementos, otras líneas. Yo no he visto desarticular organizaciones que esas son las que mandan, las que disponen, las que causan el mayor aumento de la violencia los conflictos criminales, entre los conflictos criminales. Nosotros tenemos otras violencias en la sociedad. Entonces acá, cuando hablamos también de violencia, tenemos que estar viendo qué es lo que pasa en la sociedad, porque hay violencia en el tránsito, hay violencia de género, hay violencia doméstica. Entonces, tenemos un problema de las violencias. El narcotráfico es una circunstancia. Ponerme las bocas del narcotráfico como el elemento fundamental de la violencia, no, yo no creo, hay que estudiar los datos.
En este momento lo que ha Entiendo lo que usted aumentado señala. más es la violencia doméstica de género. Entiendo lo que usted señala. Tenemos un problema amplio en materia de violencia en la sociedad uruguaya, no solamente vinculada al narcotráfico. Pero en particular, con respecto al narcotráfico, lo que usted señalaba hace unos instantes es que en vez de poner el foco y la concentración en el menudeo, en las bocas de venta de drogas en los barrios, habría que ir más arriba en la cadena Sí. del narcotráfico. Sí, por supuesto, eso fue lo que hicimos cuando nosotros estábamos trabajando, era lo que hacíamos, es decir, el tema, en los años que yo comencé a trabajar en la dirección de drogas, lo que demandaba la ciudadanía o por algunos voceros o que estaban en la prensa pública era permanentemente por qué no se persiguen a los que son los peces gordos, como se le decía, del tema. ¿Por qué no se persigue a eso y por qué se detienen consumidores, personas que están con pequeñas cantidades que en definitiva no impactan en la situación, pero a los peces gordos nunca se... Bueno, nosotros fuimos contra los peces gordos. Fuimos contra la desarticulación de organizaciones, de grupos. Eso es lo que realmente impacta y detiene o contiene el desarrollo del narcotráfico. De todo, entiendo que por ahí fue el énfasis. No Ahora lo resuelve. ahí está, los resultados no fueron los que seguramente ustedes esperaban ni los que la sociedad esperaba. Bueno, eso podríamos abrir toda una etapa de discusión con expertos, ¿no? Para que demuestren que eso es así, ¿no? Yo tengo mi posición, yo trabajé, estuve es decir, en el primer nivel y bueno, no estoy diciendo que resolvimos la situación porque nadie la ha resuelto en definitiva. ¿Tá? Agencias policiales que tienen mayores recursos que nosotros, que están en otras situaciones, que tienen todo una narrativa diferente, también han tenido los mismos resultados. Es decir, no hemos detenido en general el fenómeno del narcotráfico. ¿Por qué? Porque es el momento de pensar que solo con represión se puede detener este movimiento. Entonces, este fenómeno que se da, que está dañando a la población. Y bueno, digo... Pero ¿qué fue lo que sí lograron? ¿Qué es lo que usted anota como positivo en el balance de la línea de trabajo que se siguió en los gobiernos de Frente Amplio en esta materia? Logramos que el poder que adquieren los grupos y las personas que dirigen la oferta al por mayor no infiltraran las instituciones ni el gobierno, porque esa es la tendencia que tienen en todos los países donde han logrado aumentar sus capacidades. Durante muchos años nosotros detuvimos ese el éxito. Es lo que, si alguien me puede decir, si nosotros tenemos una institución infiltrada de tal manera que no funcione y que la corrupción sea mayor en todos los niveles. Entonces, ese fue un logro, dice usted, de la línea de trabajo que se siguió en los gobiernos de Frente Amplio. No del Frente Amplio, desde el gobierno, desde 1995 en adelante. Está bien, está buena la precisión. Y ahora le pregunto por la otra punta. Ahora, en este periodo, ¿se ha continuado con efectividad en esa parte de la lucha? Bueno, yo no puedo hablar exactamente porque tendría que estoy fuera de la institución. Entonces hablar, digo, me tengo que manejar por las fuentes abiertas, es decir, por la prensa. Y bueno, y estamos viendo una circunstancia que están pasando toneladas. Se le da el pasaporte a uno de los más importantes jefes de grupo de las personas para que salga de la cárcel en Dubái. Es decir, hay un montón de circunstancias que me preocupan, porque me parece que no hay fallas ahí, o están ocurriendo unas fallas que son tan
También hubo fallas en los gobiernos anteriores, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la fuga Bueno, de Morábito. la fuga de Morábito te lo pone a ese nivel. Primero fue detenido en la administración. Primero eso. Porque bueno sería que usted me dijera que bueno, que sabiendo que estaba Morábito no lo detuvimos. Eso sí sería o indicaría una alta corrupción en la institución. ¿Me entiende? Ahora, que por la corrupción de quienes estaban o eran responsables de su custodia en la cárcel, se llegara a la fuga es otra cosa. Ha habido fuga en todas las administraciones y va a continuar habiendo fuga siempre. Si se corrompe el sistema, van a suceder estos casos, más cuando son personas que manejan tanto poder económico. Entonces, pero bueno, también tenemos otras experiencias que fueron exitosas, la mayoría. Yo creo que se está usando en demasía el problema, se usó también para atacar la institución policial, para atacar a las autoridades que estaban en el gobierno, y que eso en definitiva es algo que daña, en realidad, termina impactando en lo que es la democracia en sí, la confianza que de los ciudadanos. Entonces seguimos insistiendo. Sí, hubo un grupo de policías que actuaron mal, que fueron corruptos, que dejaron escapar a esta gente. Bien, lo investigamos, lo llevamos adelante en una investigación administrativa, en la otra parte se entregaron todas las informaciones necesarias y es más, en definitiva, cuando lo detienen en Brasil a Moravito, el gobierno italiano entrega un premio al director de Interpol y Crimen Organizado de Uruguay o director de investigaciones. Y eso fue porque el trabajo realizado en este gobierno, no, el trabajo empezó inmediatamente que se fugó Moravito. Entonces, y digo, hay documentos que establecen esa situación, la información que se recogió y todo lo que se hizo para detenerlo. Y a su vez, paralelamente, se investigó el hecho de corrupción que permitió que se fugara. Si le parece. Entonces, pero lo siguen utilizando como para ensuciar o descalificar conductas que no están implicadas en el tema, que hasta ahora nadie lo ha demostrado. Entonces, creo que es muy malo. Es un mensaje muy malo porque, en definitiva, todas las autoridades pueden tener casos de este tipo. Y no Enseguida, significa que estén corruptas, ¿no? enseguida completamos la entrevista. Estamos con el comisario general retirado Mario Lallera. Quedan un par de preguntas en este reportaje. Junto con las elecciones nacionales, el 27 de octubre se someterá a votación una papeleta que modifica el artículo 11 de la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos en hogares. El debate está abierto, el Frente Amplio no está de acuerdo y en esa línea se pronunció en estos días también el exdirector nacional de Policía, comisario general retirado Mario Lallera. Con él estamos conversando esta mañana. Comisario Lallera, estos argumentos que usted ha esgrimido en esta entrevista y que también ha expuesto en otras notas periodísticas, ¿forman parte de, digamos, una campaña que usted está haciendo? ¿Cómo se va a mover en materia de comunicación de aquí al 27 de octubre? No, esto no es una campaña. Yo siempre he sido requerido por colegas suyos o como usted. Es decir, yo no estoy pidiendo que me entrevisten, ¿no? Pero cuando respeto mucho el trabajo de ustedes, entiendo que es muy importante para la reflexión de los ciudadanos, que son los que en definitiva van a tener la responsabilidad de definir esta situación. Y bueno, y yo quiero en ese caso opinar con lo que yo pienso que es lo más justo y verdadero, acorde a la experiencia y el conocimiento que yo tengo en estos temas, o he tenido en estos temas.
Mi pregunta apunta a saber si usted va a participar en actos, eso. por ejemplo, como orador, argumentando por la negativa con sus argumentos en contra de este Yo plebiscito. estoy participando cuando me lo requieren, para temas, todos los temas de seguridad, y si surge dentro de algún ciudadano, por supuesto, la pregunta, y él lo voy a explicar de la misma manera, ¿no? O sea, usted está actuando en función de las consultas que recibe. Sí. Pero por otro lado, es uno de los referentes de Yamandú Orsi en materia de seguridad ciudadana, ¿eso es correcto? Pero no en este tema. ¿Cómo es eso? A ver. En este tema no fui consultado, es decir, en este tema la resolución parte, como usted lo ha dicho, desde el partido del Frente Amplio, ¿no? Es decir, no solo del candidato o de la fórmula. Y en realidad yo no asesoré en estas circunstancias, digo. ¿Pero con Orsi sí ha hablado de este asunto? No. Ajá. No he hablado con él sobre este asunto. ¿Cuál es su papel entonces en el equipo que asesora al candidato del Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio el candidato tiene o quiere tener una visión lo más profunda y amplia de todo, y no solo intervengo yo, sino que interviene en este caso, es decir, el equipo es multidisciplinario y interviene en cada uno con su conocimiento, experticia, o profesión. Entonces, lo que busca el candidato es estar lo más informado posible, tener los mayores conocimientos para decidir, por supuesto, en su nivel y con su equipo de campaña, lo que entiende que es lo mejor. Desde el punto de vista político, por ejemplo, yo ya me he manifestado, yo no soy político. Con lo que estoy diciendo acá, no estoy... cuando hablo de allanamiento nocturno, indudablemente que no estoy tratando de juntar votos. Es decir, yo no estoy persiguiendo esa situación. ¿Pero usted lo consultan también candidatos de otros partidos políticos? No, porque el resto, indudablemente, desde el año 2019, yo fui calificado como un fracasado en seguridad por el resto de los partidos que integran la coalición desde aquel momento, y han sucedido una cantidad de hechos que son de conocimiento público, en donde ha habido un ataque sistemático y tratando de descalificarme ante la opinión pública. Y bueno, y eso me ha llevado a que no acepto lo que se está haciendo. Considero que no es justo para mí ni para todo, principalmente para la gente que me ha respaldado y el equipo de trabajo, que fueron muchos, algunos están todavía en la policía. Entonces, defender algo que yo realmente creo que no es, que muchas veces está malintencionado, y que pretende eso, descalificar, lo voy a seguir haciendo. Es decir, esa es una conducta personal, no es una conducta político-partidaria. Ya digo, yo no soy político. ¿Volvería a ocupar un cargo en los equipos de seguridad si el gobierno fuera de Yamandú Orsi? No estoy pensando en eso, ya sé, desde el momento que me retiré, en forma definitiva, ya lo había supuesto que el cargo que ocupaba ya había cumplido un ciclo, que corresponde que la alternancia en esos cargos por mucho tiempo afecta todo el entorno, la salud y todo de los que lo ocupan. Entonces no volvería a ser director de la policía. Mario Lallera, comisario general retirado, ex director nacional de policía. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a todas estas preguntas. Muchas gracias a usted por haberme invitado.